lunes 9 de octubre. Bienvenidos, señoras y señores, a la redacción abierta de la mañana en El Toro Televisión. Estamos pendientes de las decisiones que adopte la Comunidad de Madrid. En los próximos minutos va a comparecer en rueda de prensa Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, para anunciar cuáles son finalmente esas restricciones que va a aplicar la Comunidad de Madrid después de que hace exactamente 24 horas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbase las medidas impuestas desde el Gobierno central por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y estamos pendientes también del Consejo de Ministros extraordinario que ha convocado Pedro Sánchez tras conocer esa decisión judicial. Pedro Sánchez no se encuentra en Madrid, sino que ha viajado con el rey Felipe VI a Barcelona para presidir la entrega de unos premios económicos. Es Carmen Calvo, vicepresidenta primera, quien preside ahora mismo el Consejo de Ministros. A las 12 en punto estaba previsto que si la Comunidad de Madrid no había aceptado sus imposiciones, es decir, volver a aprobar las medidas impulsadas por Salvador Illa o pedir el estado de alarma, sería el propio Gobierno el que lo impusiese en la Comunidad de Madrid para que durante este puente los ciudadanos no puedan abandonar la región. Julio Ariza, muy buenos días. Situación más que preocupante. Y veo que te estás tapando ya, para que no te salpique. Yo he estado leyéndome las estadísticas de la Comunidad de Madrid, las del País Vasco, las de Cataluña, las de La Rioja, las de Navarra, las de Andalucía, número de personas infectadas, número de personas en la UBI, más personas en la UBI del día de ayer, más personas hospitalizadas, más tal. Y cuando lees todo eso, te preguntas, ¿por qué Madrid? ¿Por qué Madrid? Y yo me pongo esto no para protegerme del virus, sino para protegerme de Sánchez, que me parece ya más peligroso incluso que el virus. A muchos, ¿no? Nos lo parece, Josep María Francas. Muy buenos días. Con esto no te proteges de Sánchez. No, pues entonces me lo quito. Eso es lo malo. Entonces ya me gustaría a mí que hubiera una mascarilla. No me protejo de Sánchez. Hombre, no, o sea, hay que reconocer que este tío es un ser peligroso. Sí. Además de nefasto, es un ser peligroso. Sí. Y que habría que empezar a pensar, porque en España no hay impeachment, o si hay algún tipo de impeachment, empezar a usarlo, ¿eh? Lo único que hay es lo que va a hacer Vox, pero sabemos que no sirve, pero igual hay que hacer algo cada día, ¿eh? Yo, en el momento que confine en Madrid, creo que lo más sensato sería que el ciudadano saliera a la calle. Sí. A partir de ahí salir a la calle y se montara una mesita afuera, o sea, hacer la vida en la calle para que se dé cuenta que o se va o estamos hasta el moño de un semejante ser. Porque evidentemente eso es un cabreo ayer. O sea, es un rebote porque la vía judicial le dice que lo han hecho mal, entonces se rebota y dice así, pues ahora vais a ver lo que es bueno. Porque el ultimátum que manda a la presidenta de Madrid no es aceptable. No, la reacción es una reacción entre infantil. Sí, pero de chulo de barrio además. Y de pavo al que le han dicho que no le gustan tus plumas y el tío se rebota. O sea, claro. Es una reacción desde el punto de vista de madurez personal cero. Muy inquietante. Sí, es un tipo que no ha madurado, que es un chaval, es un adolescente engreído, ensimismado. Lo que manda. Es lo malo. Sí, porque le han dado una pistola y con eso todo el mundo, claro, se queda asustado. Porque tiene una pistola. ¿Quién se la va a quitar esta pistola? ¿Quién se la puede quitar? El problema es que acceder a quitársela, claro, porque es un tío que no tiene límites. No. Está demostrando que no es capaz de aplicar ninguna de las, digamos, características propias del buen gobernante, ¿no? Claro, no confinar, no actuar sobre Navarra y actuar sobre Madrid, lo que indica es sectarismo. Bueno, pues sí, es evidente. Yo tengo los datos, luego los vamos a leer tranquilamente para que nuestros espectadores vean que no estamos hablando nosotros desde el sectarismo o desde la subjetividad, sino desde los datos fríos y objetivos. Hombre, yo, por ejemplo, te diré, si lo que llega a decir Pedro Sánchez es, pues lo que se trata es de que Madrid tiene que tener 10.000 seguidores, ¿cómo se llaman? Estos que siguen... Rastreadores. Pues diría, pues puede tener razón, porque con los que tiene, Madrid no llega. O sea, eso sería objetivo. Pero lo otro es en absoluto objetivo, porque además es bestial, porque, claro, si todo el planteamiento parte de la base de los test positivos, hay un asunto muy fácil, no hagas ningún test. Si no haces ningún test, ¿cuántos test positivos hay? Es evidente que cero, ¿no? Pero ¿cuántos ingresos en planta hay? Los mismos.
Hagas eso no, porque eso no depende. ¿Cuántos UBIs hay? Los mismos, porque no depende del test. ¿Cuántos muertos hay? Los mismos. Entonces, la gran variante que usan es aquella que depende del trabajo que hagas tú. O sea, que cuanto más trabajo hagas, más te enredas. Con lo cual la solución es muy fácil. No se hacen test, como hizo él, que no fue capaz con todo un gobierno de conseguir un puñetero test, y entonces estaríamos de cero. Pues no, chico, eso es que no aguanta ni la crítica de un niño. El problema, Josep María, es que tenemos a un señor que es el presidente del gobierno con los peores resultados del mundo. O sea, que eso es muy serio decirlo. Y que no da ni para presidente de una escalera. Es que hay muchos países en el mundo. Sí. Y es que ninguno de esos países tiene peores resultados que el que tiene España en el tema económico y en el tema sanitario. Y como decía alguien esta mañana, no hay ninguno. A ver si lo entendemos bien, porque eso es muy importante. Decían. O sea, es el peor país del mundo. En economía solamente le pasa a Perú, que tiene un 30% de caída del PIB, nosotros un 22,5%. Todos los demás países del mundo tienen caídas inferiores a esa. Nosotros estamos en el doble de caída que la caída media europea, en el doble. Y desde el punto de vista de fallecidos y de sanitarios contagiados... Récord del mundo. Entonces, o sea, que esa misma persona se permita el lujo de tomar decisiones arbitrarias en perjuicio de terceros de esta manera, es muy serio. Si a eso le unes lo que está pasando con el juez García Castellón, que ha tenido que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial, porque está siendo acosado, amenazado gravísimamente por el entorno de Podemos, que ha sido acosado por algunos ministros del Gobierno de España, un juez de la Audiencia Nacional que previamente había imputado a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes, a Francisco Martínez, secretario de Estado con el Partido Popular, a Jorge Fernández Díaz, exministro del Partido Popular. Es decir, un juez al que no se le podrá decir que tiene la misma historia de sectarismo que tienen los jueces de la izquierda, que no se les conocen imputaciones de personas de izquierdas. No, un juez que le da igual de dónde sea el individuo y de dónde provenga. Si él ve la comisión de un delito, él imputa. Y si no, no imputa. Le da igual que sea del PP o del PSOE. Para un juez que tenemos así, resulta que es acosado por el poder político. ¿De qué estamos hablando? Además, puedes ir un paso más todavía, porque si este juez ha hecho lo que ha hecho con el entorno PP, que incluso le llegó a nombrar a Rajoy como moviéndose por ahí, que no será santo de mi devoción, pero es expresidente de gobierno, con lo cual tienes que ir con cierto cuidadito, ¿no? Pues si haciendo, y el PP se supone que está protegiendo de alguna manera a Rajoy siempre como expresidente. Si habiendo hecho eso, ahí no ha habido amenazas, y tocando a Pablo Iglesias de lejos ha habido amenazas, implica que hay un muy distinto comportamiento entre el entorno de Podemos, que ya se ve que es asqueroso, o el entorno del PP, que no sé si será tan malo como dicen y tan criminal, pero al menos sabe aguantar el tirón de un juez y no responde mal. Podemos ha demostrado que no es capaz de vivir en democracia ni en sociedad libre, con lo cual vamos bien arreglados, ¿eh? Vamos a hablar de las amenazas al juez a lo largo del programa. Fernando Santiago, muy buenos días. Es que parece que nos ha caído como una cortina gris por encima, ¿no? Con esta actuación del gobierno. Estamos en bueno, nos ha caído, vamos con ella en continuo. Me ha gustado lo que tiene usted, señora Ariza, ahí que llevaba puesto. Es que me viene bien para el saludo de Star Trek con el puesto. Buenos días, como ahora no podemos ya saludar nada más que tipo Star Trek. Usted fíjese que bien le queda hacer así. Nos contratan para la película y pasamos la crisis. Por lo menos se te puede ver cómo sonríes o cómo pones cara de enfado, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, yo no he estado mucho a las noticias porque lamentablemente nosotros estamos dedicados en cuerpo y alma de nuevo a los ERTES, a los llamados ERTES, a todo ese guirigay que de nuevo han montado con la prórroga que no es prórroga, o que sí es prórroga o que deja de ser prórroga, con las suspendidas, las limitadas, los CENAES, etcétera, todo ello con el plazo que tenemos hasta el día 20 de octubre para que cuando luego las cosas no funcionen, no vayan bien, le echemos la culpa a los gestores o a las empresas porque no hemos presentado mal o no hemos presentado a tiempo. Si mire usted, hoy
mejor dicho, ayer salió de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, ayer salió una interpretación sobre cómo van a estar el tema de los ERTEs. Nos queda una semana. Se ha salido ayer la interpretación, cómo pretenden que lo tengamos todo presentado. Lo presentaremos el 19 y el 20. Y luego encima los pobrecitos funcionarios del SEPE les han dicho que tienen que tenerlo todo listo para final de mes. Pues yo lo siento mucho, pero tengo que decir que, no sé si hay niños ahora escuchándonos, pero es que tendría que decir y una mierda, porque es que no es posible que lleguemos al día 20 con todo lo que tenemos que hacer y no es posible que los pobres funcionarios en 10 días tengan que resolver todo. Vamos a colapsar de nuevo el SEPE y de nuevo saldrá la señora ministra o el señor ministro de turno diciendo que la culpa la tienen las empresas porque han hecho las cosas mal. La culpa la tienen las empresas, ya empiezo a pensar que es precisamente por eso, por ser empresas, por generar trabajo y por intentar tener una economía. A lo mejor nos iría mejor y no tendríamos artes si cerráramos todos y nos fuéramos al carajo, que es lo que pretenden algunos, porque la verdad es que la situación no puede estar buena. O sea, yo tomo café todos los días debajo de mi despacho y a mí es que me da una pena. A mí me da una pena el señor del bar, como no os podéis imaginar, porque es que es el típico bar de Madrid, una barra en la que no puedes, entonces nos ves a todos pidiendo el café y saliéndonos a la calle con el café en la mano, que lo tomas incómodo, pero lo tomas porque hay que construir por lo menos a un señor con el que llevas X años tomando el café y yendo siempre y no vas a dejar de ir ahora con él porque no puedas en la barra. Pero es una puñetera vergüenza, una puñetera vergüenza que demuestra que no saben, que no están, que no quieren, que viven como les da la gana, que ellos sí pueden coger un avión y viajar, ellos sí pueden coger un coche y viajar, y pueden hacer lo que dé la real gana. Bueno, eso es impresionante, porque ha dicho el alcalde de Madrid hoy en una entrevista radiofónica que el Consejo de Ministros se había retrasado a las 12, ya acaba de empezar, por cierto, estamos pendientes de que decidan imponer en Madrid el estado de alarma, pero decía Almeida que el Consejo de Ministros se había retrasado porque algunos ministros se habían ido ya de Madrid para el puente. Bueno, te recuerdo, eso está muy bien. Eso es escandaloso, pero espero te que conozcamos cuáles. Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad al estado de alarma en abril. Viene Macarena Olona luego, a partir de la 1 estará aquí Macarena Olona para explicarnos ese tema, porque claro, ¿cómo el Tribunal Constitucional puede estar pendiente todavía de emitir un fallo sobre eso? Pero nos está tomando el pelo este tribunal. El aborto, Julio está muy ocupado con el tema del aborto. Con el tema del aborto llevan 10 años y medio ocupados. Pues imagínate 10 años trabajando, deben ser pilas y pilas de informes, supongo, no sé. Es una cosa... Sí, supongo que... Esta mañana está Rocío Monasterio en la 1, interesante. Sí, está bien. Sí, ha repartido. Además, uno de los que ha preguntado, uno de los contertulios que tenían, era Joan Tardá. Entonces ha sido interesante porque Joan ha hecho una cosa, no es tonto Joan Tardá. Entonces le dice, ¿cómo se puede pedir que los partidos independentistas no puedan, o sea, sean, ¿cómo se llama esto? ¿Eliminados? No. ¿Cómo se llama? ¿Desautorizados? Ilegalizados. Ilegalizados. ¿Cómo se puede pedir eso y al mismo tiempo tener socios en algún país que han sido tachados de organización criminal como, y entonces ha sacado Amanecer Dorado, pero la ha llamado de otra manera porque lo de Amanecer Dorado no opilaba bien. Yeah. La ha llamado otra cosa, no sé si Mañanas Doradas o Lluvia Dorada, no sé exactamente cómo ha dicho. Entonces, claro, la otra le ha respondido que criminal sería saltarse la ley, criminal sería pues quemar las cosas en las calles, criminales sería apoyar a los que rompen, a los que cortan carreteras, a los que tal, no sé qué. No, o sea, le ha dicho unas cuantas cosas que probablemente todos coincidimos en que son criminales y que ellos no tenían nada que ver con el amanecer y poco más. Joan Tardá no ha repreguntado ni ha hecho ningún amago de hacerlo. Está muy bien el silencio posterior a la devolución del passing shot. Es más largo, o sea, al mismo tiempo ha explicado por qué había que ilegalizar a los partidos que votaban la Constitución y se la saltaban al día siguiente, que sería en resumen lo que hacen. Está muy bien. Fernando, ¿vosotros creéis que el SEPE va a colapsar próximamente? ¿Más? ¿Otra vez? No, por segunda vez, pero hoy me imagino que como el gobierno decrete el estado de alarma, que parece ser que lo va a hacer, vais a tener una avalancha también de ERTES, ERES, cierres en Madrid, ¿no? Porque son
15 días más. Yo estoy plenamente convencido de que va a colapsar. Primero porque los efectivos que tiene son los mismos que tenía antes. Sí, bueno, han incrementado en 1000 y pico personas, pero todavía no están súper especializados ni han cogido práctica como para sacar el tema adelante. Hay que tener en cuenta que con los actuales ERTEs que había 750.000 trabajadores en situación de ERTE. Los han prorrogado, pero los han prorrogado con trampa, porque aquellas empresas que no están incluidas en los CNAEs, aquellas empresas que no cumplen requisitos, no se acogen a exención de ningún tipo. Por lo tanto, hay empresas que les sale mucho más rentable darse de baja en el ERTE en el que estaban y presentar un nuevo ERTE de suspensión o de limitación de actividad para poder acogerse a la exención que tienen las bonificaciones que mantener el antiguo. Con lo cual, yo digo, hay 750.000 trabajadores en estos momentos en ERTE. De esos 750.000, sus empresas, la mayoría, lo que se está recomendando es cancelen ustedes el ERTE que tienen actual, hagan uno nuevo de acuerdo a la nueva norma. Con lo cual son 750.000 tíos que van para allá. 1. 2. Hay 100 y pico mil todavía trabajadores desaparecidos en el limbo de los ERTE sin cobrar. Con esto lo que van a conseguir es que los volvamos a entrar en el sistema, porque como no les aparecen, pero como ahora los vamos a presentar de nuevo, van a aparecer. Ya estamos en 850, 900. Las medidas que ya han tomado en Madrid, se estima que va a llevar entre 400 y 500.000 personas más que se puedan ir al ERTE junto con lo que va en el resto de España. Estamos hablando de 1,5 millones, ¿vale? No son los 5 millones de 9 de marzo, pero probablemente nos estamos metiendo en 2 millones de trabajadores que van a tener que gestionar de nuevo. Entonces es absolutamente desesperante. Y todo esto, insisto, antes del día 20. Que no se nos olvide, que nos han puesto de plazo el 20 para hacer todos los papelitos, con la comunicación, los informes, la autoridad laboral, etc. Luego ellos resolverán cuando les salga de las narices. Pero el día... No, de las narices no, de otro sitio. 11 días. 11 días. El día 20 tenemos de plazo para presentar los papeles. Sí. Y los funcionarios, los pobres de ellos, que son los que pagan el pato, son a los que la gente quiere cascar en la calle, tienen 10 días o 12 días para resolver. Claro, cuando las cosas vayan mal, porque tienen que ir mal, porque cuando las cosas se hacen rápido y mal, salen mal, dirán que la culpa la tenemos nosotros, dirán que la culpa la tienen las empresas. No, la culpa la tiene el negligente y el inepto que ha hecho la norma y que no ha tenido en cuenta y que no se ha sentado con los de la ventanilla. Porque en la ventanilla hay dos partes. El que está dentro, que es el funcionario, y el que está fuera, que es el ciudadano. El representante de los funcionarios, por ejemplo, el CESIF, Manuel Galeano, con él no han hablado. A él le he mandado yo circulares del propio SEPE que no le manda ni su propio organismo, al presidente de los sindicatos de los funcionarios del CESIF. Y con nosotros, y cuando digo nosotros me da igual que sean los gestores administrativos, los reguladores sociales o quien sea, tampoco han hablado. Con lo cual han sacado una norma, la que les ha salido a la real gana, que en teoría puede estar muy bien, pero que no la han cotejado ni la han consultado con los señores que estamos en la calle. Con lo cual va a ser un desastre de gestión. Entonces, ¿de qué coño me sirve una medida populista, una medida buena, si al final se convierte en impopular porque no hay forma de manejarla en la calle, porque no se ha preguntado? ¿Quiere que le diga dónde va a haber un colapso, por ejemplo? En las empresas donde han dicho lo del CNE, la clasificación nacional de actividades económicas. Hay 42 tipos de tipología que se pueden acoger a un determinado tipo de ERTE. ¿Alguien ha tenido en cuenta que la base de datos de la Seguridad Social, señores, no está correcta, que es obsoleta, que cuando tú das a una empresa de alta en la Seguridad Social pones el CENAE y 30 años más tarde se está cambiando de ahí, de papeles, etcétera, y vas cambiando de todos lados y nadie se acuerda que quiere a la Seguridad Social cambiar el CENAE? Por lo tanto, hay muchos negocios que pueden estar como discoteca y que aparecen con un CNA de consultoría, o como centro médico que aparecen con un CNA de despacho de abogados, etcétera. Entonces ahora hay que ponerse a revisar, los que lo sabemos, nos estamos poniendo a revisar los CNAs para que no se meta la pata. Pero ¿cuántos miles de personas que se lo gestionan ellos mismos no lo saben? Se dieron de hace 30 años, pusieron un CNA hace 30 años que no tiene nada que ver y que no se ha actualizado y que ahora cuando presenten les va a salir el sistema automáticamente y les va a decir rechazado, no coincide CNAE. Ahora, escritito diciendo que sí porque es que la base obsoleta, etcétera. Ahora, 2 presentaciones donde tenía que haber una. Pero no había una mente que podía haber dicho, señores, pongan ustedes la casilla del CNAE y cuando haya discrepancia entre la que pone el presentador y la que tiene la maquinita, que lo revise un ser humano que tiene más imaginación que el político que ha hecho la norma y que la propia maquinita. Pues no lo han hecho. Entonces, ¿qué tengo que decir? Desde el punto de vista de la gestión, como gestor administrativo, como indignado gestor administrativo, que estoy todos los puñeteros días en la calle presentando la ventanilla, que son unos puñeteros ineptos y que no piensan en la calle, solo piensan en ellos, en su norma y en ponerse la medalla. ¡Qué bien hemos hecho la norma! Pues miren ustedes, señores, la norma puede ser la mejor del mundo, pero cuando la norma no funciona en la calle, la norma es una mierda.
Y esta norma, como no funcione en los próximos días, vamos a salir diciendo que es una mierda. Y no vengan diciendo que es culpa de los gestores y que es culpa de los graduados y que es culpa de las empresas, porque lo estamos advirtiendo de antemano. Cuidado con los CNAEs y cuidado con la que han liado, porque lo fácil era haber hecho una prórroga en condiciones y que llevamos meses como para hacer las cosas y no un parche para intentar dejarte la mayor parte de empresas fuera y quitártelas de en medio, o, de paso, aprovechar y arreglar encubiertamente el problema de esos miles, decenas de miles de trabajadores que están sin cobrar, que todavía no son capaces de reconocer que la han cagado y no han cobrado. Pero lo cierto es que en la calle sigue habiendo gente sin cobrar. Eso es una puñetera vergüenza. No creo que les preocupe mucho que funcione, ¿eh? Me da la sensación de que el problema está en que les importa bastante poco y lo que importaba mucho era la foto de decir ya hemos resuelto eso. Porque claro, resolver un tema de los ERTEs a 24 horas de que caduquen las fechas ya indica que la preocupación no es muy elevada. Yo, desde luego, como se les ocurre decir en televisión que la culpa la tenemos los presentadores o que la tienen las empresas, yo le voy a decir 4 palabras por las ondas aquí al señor o a la señora que lo diga, porque no le vamos a consentir ni una más de que digan que la culpa la tenemos los profesionales que llevamos trabajando desde que empezó la pandemia 24 horas al día, 7 días a la semana, como unos desgraciados, para ayudar a nuestros clientes que están desesperados, que se están hundiendo, que se están yendo a la mierda, para unos señores que están ahí cobrando su nómina del erario público por no hacer el trabajo que tienen que hacer, que es dirigir un país. Estamos viendo imágenes en directo de la sede de la Comunidad de Madrid, pendientes, como les hemos dicho al principio, de que comparezca Enrique Ruiz Escudero para explicar la propuesta de la comunidad para limitar la movilidad de los... Pues en Rebelión en la Granja, si pueden entrar ahora mismo, estamos dando como primicia, y ya se lo anticipo, se lo digo ahora mismo, rebelionenlagranja.com. Sánchez convoca al Consejo de Ministros para declarar el estado de alarma en Madrid. Y eso es lo que aparece en portada. El contenido del decreto de estado de alarma, el contenido es... Que está listo desde hace bastantes días, además. Convierte la orden ministerial de Illa en decreto de estado de alarma, es decir, que contiene exactamente, pormenorizadamente, las mismas condiciones que el decreto que ha sido tumbado por la Audiencia de Madrid, ¿no? Vamos a intentar explicarles, mientras comparece el consejero en rueda de prensa, lo que está pasando en las últimas horas. Desde anoche empezaban a cruzarse mensajes en las redes sociales. Les recordaba, hace exactamente 24 horas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbaba las medidas de Salvador Illa. La Comunidad de Madrid ofrecía pactar medidas entre el Gobierno central y el Gobierno regional, pero el presidente del Gobierno respondía convocando este Consejo de Ministros extraordinario. Isabel Díaz Ayuso anunciaba, pasadas las 10:15 de la noche, a través de un mensaje de Twitter, que había quedado en hablar con Pedro Sánchez a primera hora de este viernes. Enseguida lo vamos a ver. La presidenta regional anunciaba así la reunión a las 22:15. He quedado con Pedro Sánchez en hablar mañana. A primera hora nos reuniremos en la sede de la Comunidad de Madrid para ver alternativas. Nuestras zonas básicas estaban funcionando y pueden serlo mejor. Esperamos pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y de claridad. Pedro Sánchez esta mañana finalmente partía hacia Barcelona sin haber hablado tan siquiera con la presidenta de la Comunidad de Madrid. También anoche en Twitter veíamos la reacción del líder de Vox, Santiago Abascal, que publicaba el siguiente mensaje: si el tirano Sánchez vuelve a decretar un ilegal estado de alarma, convocaremos el lunes 12 de octubre en todas las ciudades y pueblos una nueva caravana por la libertad contra la muerte y la ruina que trae Sánchez. Son una mafia y los españoles no van a dejarse encarcelar de nuevo. Además, parece ser que Vox ya ha conseguido los permisos para poder manifestarse. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, cancelaba a primera hora de la mañana, tras conocer que Sánchez no se veía finalmente con Ayuso, todos los actos fijados en su agenda para este viernes. Y además, la vicepresidenta Carmen Calvo acudía esta mañana a la inauguración de una ponencia sobre feminismo antes de desplazarse a Moncloa para presidir el Consejo de Ministros. Al llegar a esa ponencia, Libertad, Feminismo y Filosofía en el siglo XIX, decía que si Madrid no protege la salud de los madrileños, es decir, que si Madrid no decretaba el estado de alarma, lo iban a hacer ellos. Nosotros desde ayer por la tarde estuvimos en continua mano tendida para que nos dijera la comunidad
con arreglo al auto cómo podía reconducir que estas medidas se mantengan por el bien de contener la pandemia en Madrid. Tanto es así que el presidente llamó por 2 veces a la presidenta, pero en cualquier caso nosotros solo tenemos un objetivo, que es proteger a Madrid, la salud de los madrileños, el curso de la pandemia desde Madrid al resto de España. Como no nos mueve otra cosa, si la comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros. Enseguida vemos los posibles escenarios. Ya está compareciendo Enrique Ruiz Escudero. Hace para continuar con el control de la pandemia. La Comunidad de Madrid tiene un plan contra el coronavirus y este plan, con la máxima humildad y prudencia, es un plan que está funcionando. Es un plan que ya llevamos ejecutando desde hace semanas, basado en las zonas básicas de salud, que entendemos que es el elemento sanitario de monitorización y de control, tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial, que nos permite tomar las decisiones estratégicas más favorables para contener el virus. Lo que pretendemos de esta manera es que los lugares donde encontremos el mayor número de contagios podamos protegerles, podamos evitar su movilidad y de esa manera esa población de madrileños que tiene esa mayor transmisibilidad del virus, podamos contener esa pandemia y de esa manera tengamos el mayor control de todos los contagios. La propuesta que hacemos es una propuesta basada, como he dicho antes, en zonas básicas de salud. También contiene decisiones que ustedes ya conocen en cuanto a la restricción primero de la movilidad en esas zonas básicas y restricción de la actividad económica, y lo que pretendemos, insisto, de esa manera es seguir controlando a la pandemia. Los datos así lo avalan. El descenso en todos los indicadores, a todos los niveles, tanto desde el punto de vista epidemiológico, con un descenso mantenido de la incidencia acumulada en toda nuestra comunidad y especialmente en estas zonas básicas, donde 45 de las 46 el descenso se ha producido de manera importante, esa incidencia acumulado entre un 6 y un 67% de esas zonas básicas de salud donde aplicamos estas medidas restrictivas. Ahí está funcionando y también lo estamos notando y de manera importante a todos los niveles. Lo estamos notando en la hospitalización, donde el descenso se sigue produciendo del pico máximo de aproximadamente 3.300 camas, y estamos ya por debajo estamos en las 2.800, o también hemos notado el descenso en camas de UCI, menos pronunciado, pero también se está produciendo ese pico máximo de 505 camas en 487. Lo que estamos viendo, insisto, que a todos los niveles, todos los indicadores desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista asistencial responden a este modelo de control de zonas básicas de salud que pretendemos seguir aplicando dentro de nuestra comunidad. Lo que hemos decidido es que con el criterio que mantuvimos antes de aplicarlo en zonas básicas de salud por encima de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en esas a 14 días de incidencia acumulada, hemos endurecido ese criterio. Ahora hemos incluido son en total otras 51 zonas y hemos descendido ese criterio de aplicación en zonas de 750 casos por cada 100.000 habitantes de índice acumulado a 14 días. Entendemos que esa tendencia descendente de los criterios lo que nos está haciendo es que podamos, digamos, endurecer esas medidas y permitir todavía un control más quirúrgico de la pandemia tal y como se comporta en nuestra región. Ese es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a seguir funcionando. Insisto, este es el plan de la Comunidad de Madrid. Es un plan que, tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial, nos está dando buenos resultados e, insisto, con toda la humildad, es un plan que funciona.
tengo que decir que en cuanto a las medidas en cuanto a las medidas tanto de restricción como a todos los niveles de la actividad económica o de aforos, bueno, se siguen aplicando en esas zonas básicas de salud con los criterios que ya todos conocemos, y a diferencia de las zonas que no están dentro de esta actuación de zona básica de salud. Les paso a comentar las zonas básicas donde tenemos que aplicar estas medidas, y les paso a comunicar que son dentro del municipio de Madrid. Les digo las zonas básicas donde proponemos esta aplicación de estas zonas básicas de salud, con 750 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días. Del municipio de Madrid tenemos distrito de Carabanchel, la zona básica de Puerta Bonita, Abrantes, Comillas, San Isidro y Antonio Leiva. En el distrito de Usera, Almendrales, Las Calesas y Zofío. En el distrito de Villaverde, San Andrés y San Cristóbal, El Espinillo y Alcocer. En Villa de Vallecas, la zona básica de salud Villa de Vallecas. En distrito Puente de Vallecas, las zonas básicas de Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peñaprieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira, Federica Monseni, Campo de la Paloma, Rafael Alberti, Sierra de Guadarrama y Portazgo. En el distrito de Ciudad Lineal, Doctor Cirajas. En el distrito de Vicálvaro Artilleros. En Moratalaz, Vinateros Torito. En el distrito Centro, Lavapiés. En el distrito de Latina, la zona básica de salud Los Cármenes. En Villén, Fuencarral, El Pardo, la zona básica de Virgen de Begoña. En cuanto al municipio de Alcobendas, la zona básica de salud de Miraflores. En el municipio de Alcorcón, las zonas básicas... La Comunidad de Madrid no solicita el estado de alarma, lo acaba de decretar el Gobierno en el Consejo de Ministros. Según vayamos teniendo más detalles, se los iremos contando. Además, nuestra compañera Cristina Ramos está desplazada en Moncloa. En unos instantes nos contará la última hora. Voy a saludar en la mesa a Antonio Alonso Tibón. Antonio. Muy buenos días, María, ¿qué tal? El Gobierno ha cumplido su amenaza. Pues sí, cuando supimos anoche que había convocado un Consejo de Ministros extraordinario, blanco y en botella, todo hacía presagiar que este despotismo iletrado pues iba a seguir con la declaración del estado de alarma en Madrid. No sé si el estado de alarma incluirá ya el gaseamiento de los ciudadanos en Madrid, pero me parece que es una contestación muy rápida a un varapalo judicial muy importante que sufrió ayer el Gobierno, porque el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es absolutamente contundente y inapelable desde el punto de vista jurídico. Está muy bien redactado y muy bien elaborado, con abundante doctrina del Tribunal Constitucional sobre la limitación de los derechos fundamentales, y esto no lo podía soportar un déspota iletrado que es el que tenemos en la presidencia del Gobierno. Vamos a ir en directo al Palacio de la Moncloa, donde está, como les decía, Cristina Ramos. Cristina, buenos días. Pedro Sánchez, el Gobierno decreta el estado de alarma en Madrid. ¿Qué tal, María Durán? Muy buenos días también a todos nuestros espectadores. Ya lo hemos escuchado, al final Pedro Sánchez se sale con la suya, gana en esta lucha de egos e impone sí o sí en Madrid, y solo en Madrid, el estado de alarma. Lo acaban de decir en este Consejo de Ministros que tenían previstos aquí en el Palacio de la Moncloa, que es el lugar al que nos hemos desplazado porque es sin duda el escenario del día en esa lucha entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nos hemos venido hasta aquí también porque tenían previsto este Consejo de Ministros a las 8:30 de la mañana, pero que han ido retrasando hasta hacerlo hace escasos minutos. El motivo de retrasar este Consejo de Ministros tantas horas, según el alcalde de Madrid, es este. Presten atención. Por ahora parece que lo que ha lastrado es la salida de los ministros, porque ese retraso del Consejo de Ministros de 8:30 a 12 de la mañana parece ser que obedece a que los ministros ya ayer se habían ido de Madrid,
lo cual habla de la improvisación de este gobierno y que no les daba tiempo a volver a las 8:30, lo cual no deja de ser sorprendente que precisamente aquellos que nos piden a los madrileños que nos quedemos hayan tenido que retrasar un Consejo de Ministros tan importante como este para decretar un estado de alarma, porque precisamente como ya se habían ido no les daba tiempo a volver a la ciudad de Madrid a las 8:30. Lo que yo sí les digo a los madrileños y de paso a los ministros que vuelvan a Madrid es que seamos responsables, que limitemos al máximo los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Bueno, en este Consejo de Ministros también es donde tenían previsto barajar y finalmente optar por una solución, pero tenían encima de la mesa 3 escenarios, aunque ya hemos conocido que han optado por imponer el estado de alarma. Aún así, le daban a la Comunidad de Madrid, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la oportunidad de que su gobierno decretase por su cuenta el estado de alarma en Madrid, o incluso también le imponían otra opción, pero también para salirse con la suya Pedro Sánchez, por cierto, porque era que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso aplicase esas restricciones que ya estaban diseñadas en este plan de sanidad que estaba ya registrado en el BOE, lo conocíamos hace unos escasos días, diseñado, como les decía, por el gobierno de Sánchez, por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Finalmente se han decantado por ese estado de alarma, una opción que ya todos teníamos encima de la mesa y que, muy a pesar de muchos madrileños, sabíamos que esto es lo que iba a ocurrir, porque ya ayer mismo Pedro Sánchez avanzaba que barajaban aplicar el estado de alarma en Madrid. El estado de alarma, como sabe usted, es un instrumento constitucional. El artículo 116 de nuestra Constitución. Fue un artículo que se activó precisamente al principio de la pandemia y que ha resultado ser muy eficaz en doblegar la curva y en mantener a raya al virus. Por tanto, ese instrumento, como otros, pues evidentemente el Gobierno de España siempre los ha contemplado. Lo que sí que le puedo decir es que las medidas que nosotros pongamos en marcha en la Comunidad de Madrid serán medidas acordes al desafío y a la evolución de la pandemia, siempre respetando las competencias de la Comunidad de Madrid, siempre en coordinación con la Comunidad de Madrid y siempre en beneficio de la defensa de la salud pública de los madrileños y las madrileñas. En coordinación con el gobierno de Ayuso, que es precisamente lo que ha faltado en estas reuniones, porque no han querido escuchar absolutamente nada de lo que hayan decidido en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. También sobre el estado de alarma, por cierto, se ha manifestado en los últimos días, en las últimas horas, Fernando Simón. Recuerden ustedes todas esas barbaridades que ha dicho acerca de esta pandemia, sobre estas restricciones, y una vez más ha querido utilizar el estado de alarma. Eso sí, lo planteaba algo más dubitativo, y ayer él decía que probablemente, a lo mejor en Madrid, no iban a imponer el estado de alarma. Escuchen. En cuanto al estado de alarma, he comentado, la respuesta es parecida a lo que acabo de comentar. Nosotros consideramos que sería beneficioso para el conjunto del territorio y para la Comunidad de Madrid, sobre todo para las zonas con menor incidencia, el reducir la movilidad. La herramienta que se tiene que utilizar para realizar esa acción, para reducir la movilidad, hay varias opciones y no me compete a mí o a mi grupo o a mi equipo para el decidir qué herramienta sería la adecuada. Una, desde luego, puede ser el estado de alarma, pero hay otras opciones. Desde luego, a mí me consta por conversaciones que he oído que hay todavía opciones de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y yo entiendo que se utilizarán las que se consideren más adecuadas. Dice que hay otras opciones encima de la mesa, pero ni las hemos escuchado. Esta misma mañana, cuando comenzaba este Consejo de Ministros, nos hemos quedado simplemente con el titular de que el gobierno de Pedro Sánchez impone sí o sí en Madrid el estado de alarma. Se han saltado, por tanto, las peticiones, las exigencias que hacían desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque ayer Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, pedía más diálogo y más coordinación con el gobierno, y es precisamente estas dos cosas las que se ha saltado Pedro Sánchez. Por tanto, desde la Comunidad de Madrid proponemos retomar el diálogo y ayuda al Gobierno de España, como ya ocurrió hace unos días cuando nos visitó el presidente Pedro Sánchez, quien se comprometió, pero luego no cumplió, a imponer, sino a ayudar. Pedimos hacer las cosas con el tiempo y la prudencia que nos han negado, creando un caos normativo en el que nadie sabe ya a qué atenerse. Pedimos juntos y de manera homogénea, como hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una normativa sencilla, clara, y que ambas administraciones, todas las comunidades autónomas, podamos cumplir y hacer cumplir.
No ven bien desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso estas decisiones, estos movimientos que están tomando desde el gobierno de Sánchez. Tampoco los ven bien, por cierto, desde la oposición. Van a escuchar ustedes con qué firmeza se mostraba ayer Ana Pastor al pedir directa y clara la dimisión del ministro de Sanidad, de Salvador Illa. Señor ministro, sabíamos y sabemos que no es necesario tener conocimientos técnicos, parece ser, para ser ministro de Sanidad. Pero es que usted ha perdido la razón sanitaria y la razón jurídica. Reflexione sobre lo que está haciendo, sobre lo que ha hecho y recapacite, pero sobre todo recapacite desde su casa. Otra petición a la que también se han quedado de brazos cruzados, han guardado el máximo silencio, es a la que hacía también ayer el alcalde de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Les pedía al Gobierno más diálogo y más calma, que se negocien bien todas estas cosas, porque finalmente quienes salen más perjudicados son los madrileños, que, como les decía al principio, vivimos todos estos movimientos con cierta incertidumbre y con cierta preocupación. Por ello, les pedía al Gobierno que pidan disculpas por no querer atacar las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Le diría al presidente del Gobierno que hay que hacer un ejercicio de prudencia máximo, que lo que ha sucedido en la última semana ha sumido en el caos y en la confusión a los ciudadanos de Madrid. Le diría que, por bien intencionadas que fueran las medidas que adoptó, de vez en cuando, para que los ciudadanos confíen en las instituciones, hay que pedir disculpas y hay que decirle a los ciudadanos: nos equivocamos, es obvio que nos equivocamos. Pues está claro que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido muy claro en esa resolución. Creo que las instituciones tenemos que hacer un esfuerzo para ganarnos la confianza de los ciudadanos, y que cuando hay equivocaciones tan graves desde el punto de vista jurídico, incluso político, como la que se ha producido, lo lógico es que el presidente del Gobierno o incluso el ministro de Sanidad pidiera disculpas. Pero al margen de eso, lo que le diría al presidente del Gobierno es que no ponga ya hipótesis ni medidas encima de la mesa, que lo que tiene que hacer es sentarse. Bueno, todos estos minutos, todo lo que ocurra esta mañana es clave y es fundamental para intentar desvelar finalmente qué es lo que va a ocurrir aquí con los madrileños, qué restricciones se van a imponer en la capital. Así que estamos muy pendientes. Me quedo aquí desde el Palacio de la Moncloa para informarles, María, minuto a minuto, de todo lo que ocurra, de todo lo que decidan desde el Gobierno de Sánchez. Muchas gracias, Cristina. Enseguida conectamos de nuevo y ya sabemos que antes de las 3 de la tarde se va a publicar en el BOE el decreto del estado de alarma. Así lo ha ordenado el Gobierno para evitar que los madrileños puedan salir de la región para pasar el puente del 12 de octubre. Claro que el objetivo era este. Claro. El objetivo era ese. Bueno, el objetivo ese es el objetivo mediático. El objetivo de hoy. No, el objetivo que nos quieren vender. El objetivo es doblegar a la Comunidad de Madrid, realmente, Francas. O sea, el objetivo, aquí al virus no se le vence con la testosterona, se le vence con las neuronas. Y el objetivo fundamental era que este señor no soporta el baracapalo jurídico que le anda ayer, porque lo que hicieron la semana pasada es una barbaridad jurídica. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia se ha encargado, además le va dando en el auto, pum, 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 y le dice las cosas muy claritas. Le dice: ha tenido usted muchos meses para clarificar el marco legal que le habilitaría para la adopción de medidas de lucha contra la pandemia que se tradujesen en restricciones de los derechos fundamentales. Pero no ha hecho usted absolutamente nada. Y se le llevamos diciendo hace mucho tiempo, y desde esta casa, y perdón por la inmodestia, pero yo el primero ya llevo diciendo hace tiempo que teníamos que clarificar, porque las normas jurídicas que tenemos y los instrumentos que tenemos no son la habilitación legal adecuada para proceder a las medidas tan estrictas de limitación de derechos fundamentales que se han producido durante esta pandemia. Y además lo tengo puesto por escrito y digo, las sanciones que se han interpuesto son absolutamente ilegales. Y todo lo que se está haciendo es por vericuetos o por cauces jurídicos que no son los adecuados. Y han tenido ya meses para hacerlo y no lo han hecho. Por lo tanto, el objetivo era salirse con la suya hoy y doblegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid e incumplir el objetivo de cogobernanza que tanto se le llenó la boca en el mes de julio. Perdóname, no, es que nos hemos pasado muchísimo por los directos, tenemos que ir a la pausa. Una pregunta, Antonio, se lo consigno. Sí. ¿Antes de las 3 nos podemos ir de Madrid? Antes de las 3, sí, claro, hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, los que quieran salir. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que quedan ya muy poquitas unidades, tanto de la colección de la Beata
Beata Ana Catalina Emmerich como del lote España en el corazón. Les enseño el lote España en el corazón. Luego, antes de la siguiente pausa, les recuerdo los libros de Ana Catalina. Tenemos el libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, el llavero y la cartera, que ya no salen nunca de mi bolso, y la corbata, que hoy sí, muy obedientes, se han puesto varios tertulianos en la mesa, varios que así tres, están de guapos y elegantes. Varios tres, menos Antonio don se la suele Antonio. poner también siempre, o sea, que es también muy contenta. Yo la tengo en casa, es preciosa la corbata. Es preciosa. Saben que les estamos enviando también ahora 20 mascarillas quirúrgicas. Y la bandera de España, como estas, que y por la bandera cierto de España. es el Día de la Hispanidad. Mi espectadora favorita me recuerda que todo esto en parte lo hacen para evitar que el Día de la Hispanidad sea un día bien celebrado. Con lo cual, si queremos enseñarle a Sánchez que no estamos de acuerdo cómo hace las cosas, una bonita manera es sacar hoy todas las banderas a tope a todos los balcones y ventanas de nuestra tierra. Bueno, Vox ha convocado caravanas para el lunes. Yo creo que habría que ir a hacerla a Moncloa, a la puerta de la Moncloa. Esas Porque caravanas ahí sí serán movernos. cubiertas en directo por esta casa el lunes, pero luego hablamos de todo eso. Nos tienen que llamar para darse de alta en el Club de Amigos, que podamos seguir informándoles cómo lo hacemos en libertad, sobre todo, y también para conseguir o el lote de España en el corazón o el lote de la Beata Ana Catalina. Nos tienen que llamar Sin ustedes no podremos cubrir en directo las movilizaciones del lunes, porque todo eso cuesta muchísimo y hay que tener los recursos suficientes. Las demás televisiones se los dan desde el gobierno, a nosotros no, sin ustedes no podremos hacerlo. Ese es el teléfono 916162464. Nos pueden escribir a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Regresamos enseguida.